Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan en este conversatorio titulado ¿Qué es enseñar lenguaje hoy? Y que ha sido organizado por el Magíster en Didáctica de la Lectura y la Escritura, perteneciente a la Facultad de Educación de Universidad de las Américas, donde abordaremos los desafíos asociados a la enseñanza del lenguaje en el mundo actual. En primer lugar, voy a presentar a nuestros invitados, a quienes me acompañan hoy. A mi izquierda tengo a Guillermo Soto Vergara, quien es licenciado en Letras, con mención en castellano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid. Actualmente es profesor del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile y director de la Academia Chilena de la Lengua. Dentro de su experiencia profesional, se encuentra haber trabajado como asesor de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación y haber participado en la elaboración de las bases curriculares del año 2015. Sus áreas de trabajo e investigación se centran en psicolingüística y en lingüística de corpus, lo que le ha permitido publicar una gran cantidad de artículos científicos y participar en proyectos de investigación. Bienvenido, Guillermo. Es un gusto tenerte acá. Estamos en el auditorio del Campus Providencia de la Universidad de las Américas. Así que te damos la bienvenida y muy pronto vamos a entrar en los temas que nos convocan hoy día. Muchas gracias, Marcelo. A mi izquierda, un poco más allá, tenemos a María Jesús Honorato Errázuriz, quien es decana de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Ella es profesora de Ciencias Naturales y Biología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Educación de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Filosofía Aplicada de la Universidad de los Andes. Actualmente es estudiante del doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento, impartido por la Universidad de Salamanca, España. Dentro de su amplia trayectoria profesional, destaca el haber sido coordinadora nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, subsecretaria de Educación Parvularia y presidenta de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Fue distinguida entre las 100 mujeres líderes del año 2021. Su línea de investigación actual se centra en políticas públicas en torno a la lectura. Igualmente, María Jesús, tú eres de la casa, en cierta medida. Muchas gracias. Pero sí. de todas maneras, en este conversatorio también eres nuestra invitada especial. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar ahora en el tema que nos convoca y que ha titulado este conversatorio, ¿verdad? Justamente queremos abordar qué es lo que implica enseñar lenguaje en el Chile del siglo XXI. Sin duda, este es un tema relevante, pero a la vez muy amplio, por lo que conviene precisar este término lenguaje y relacionarlo con la enseñanza formal, pues sus alcances son variados. Sabemos que el lenguaje abarca diversos ámbitos, personal e interpersonal, cognitivo, social, cultural, artístico, intelectual, y se materializa en habilidades, denominadas habilidades comunicativas, cuyo desarrollo está especialmente promovido por la escuela. Y al hablar de habilidades comunicativas, me refiero a la lectura, la escritura y la oralidad. Pero al mencionar el rol de la escuela en su fomento, me sitúo en el espacio de enseñanza-aprendizaje que promueve habilidades propias de la sociedad del conocimiento. Y no nos referiremos al registro informal, pues es un registro de mucho más fácil adquisición. ¿Cuáles son estas habilidades de la sociedad del conocimiento y que justamente su fomento es lo que nos convoca a conversar hoy? Lectura crítica, reflexión sobre el lenguaje, oralidad en contextos de formalidad, escritura de géneros discursivos, apropiación del patrimonio cultural a través del uso de la lengua y de la literatura, adquisición del registro estándar, capacidad de buscar información en fuentes confiables, uso de estrategias para alcanzar una lectura comprensiva, por nombrar algunas.
Esta enumeración deja de manifiesto que a medida que las personas crecen, es necesario que incorporen habilidades comunicativas ajenas al registro familiar y se vinculen especialmente con el texto escrito, dada su importancia fundamental en la transmisión del conocimiento. Sin duda, esta es una gran tarea que tiene varios actores involucrados. En primer lugar, a la propia persona que toma conciencia de la necesidad de acercarse al texto escrito, particularmente si realiza estudios superiores, pues el leer para aprender es una actividad ligada a la formación profesional. Luego la familia, especialmente los padres, son los primeros formadores y quienes cumplen un rol a través de la lectura de cuentos a sus hijos y de proveerles libros infantiles adecuados a su edad. En tercer lugar, la escuela es la instancia por excelencia que enseña y desarrolla la lectura y la escritura. La labor de la escuela continúa en las instituciones de educación terciaria, que requieren una intensificación de la lectura y la escritura, al aplicarlas a textos disciplinares, por lo que su manejo se vincula con el éxito o fracaso académico. Por último, el mundo contemporáneo es el gran escenario donde las personas se convierten en ciudadanos, en trabajadores, en suscriptores de contratos y documentos legales, a veces en demandantes y demandados, en usuarios de TICs, en lectores y escritores de una amplísima variedad de textos, en diversos soportes y en participantes de una gran cantidad de diálogos. Sin embargo, esta descripción de actores y roles muestra lo que esperaríamos que ocurriera, porque en realidad se detectan dificultades en la adecuada formación lingüística, literaria y comunicativa de los jóvenes. Veamos algunos datos al respecto. Las pruebas de gran escala que evalúan comprensión lectora en el nivel escolar muestran que nuestro país tiene resultados aceptables, no buenos, a pesar de que sí son los mejores de América Latina, por ejemplo, de acuerdo al reporte PISA 2018. Según este reporte, hay un grupo que alcanza el 30% de estudiantes evaluados, de aproximadamente segundo medio, es el nivel en que se toma PISA, un 30% que no alcanza el nivel mínimo de comprensión, vale decir, se ubican bajo el nivel 2. Y otro hecho interesante que destaca en PISA, al ver la distribución de puntajes, por ejemplo, de acuerdo al nivel socioeconómico, se aprecia que hay una correlación estrecha. Vale decir, los estudiantes de un nivel alto son los que obtienen mejores puntajes, y a medida que se desciende el nivel socioeconómico, también descienden los puntajes. Y esto es signo de que todavía la escuela no es capaz de revertir la influencia del medio social y familiar en la comprensión lectora, lo cual resulta en cierta medida preocupante. Otra prueba internacional, como PIRLS, que fue aplicada por última vez en Chile el año 2016, se aplica a alumnos de cuarto básico, muestra que un 60% está en nivel satisfactorio, de donde se colige que un 40% no lo está. Otras, ¿verdad?, evaluaciones de tipo estandarizada siempre muestran que hay un margen entre 30, 35, 40% de estudiantes evaluados de distintos niveles escolares que no alcanzan el nivel mínimo, ¿verdad? Y dentro de los que sí alcanzan el nivel mínimo, que suele ser entre el 60 y el 70%, vemos que los porcentajes que alcanzan un nivel óptimo también son bajos, 2%, 3%, 4%. En otro frente, un estudio desarrollado en 2020 por el IGE Educar proyectó un déficit de 25.000 profesores idóneos para el año 2025, lo que parece ser efecto de varias causas, como la disminución de la matrícula de las carreras de pedagogía o la deserción de los profesores nobles, que usualmente ocurre durante los primeros 5 años de ejercicio. Pero estos datos presentan un panorama complejo para los colegios, puesto que muchas veces no encuentran profesores con los cuales puedan justamente cubrir ciertas áreas del conocimiento. Por último, vemos que hay otras tensiones en el escenario educativo nacional. Cuestionamiento a las pruebas estandarizadas,
Y en ese tema me parece bastante relevante que dentro de este cuestionamiento suele haber una exigencia de incorporar escritura. Eso es algo que se escucha bastante a menudo, ¿verdad? Las pruebas usualmente estandarizadas son pruebas de selección múltiple, de marcar una sola opción, ¿verdad? Y siempre se ha deseado, sobre todo en las pruebas de admisión al sistema de educación superior, ¿verdad? Que incorporen escritura, lo cual, bueno, tiene sus complejidades también. Quejas de profesores. En general se escuchan mucho de todos los niveles educacionales acerca de los bajos niveles de comprensión lectora y de capacidad de escritura que tienen sus estudiantes. Yo diría que es algo que se ve con bastante intensidad, sobre todo en el sistema universitario, porque justamente la lectura en disciplina implica un ejercicio bastante más intenso de las capacidades de relacionarse con el texto escrito. Por otro lado, los padres piden a los colegios que cumplan este rol de formar, ¿verdad?, a buenos lectores y buenos escritores. Y los colegios, por otra parte, replican que también los padres tienen un rol muy importante, puesto que ellos son los primeros formadores en ese sentido. Y un último tema, que yo siento que todavía es un tema que estamos abordando desde la investigación, y que estamos todavía viendo cuáles son sus efectos, es el hecho de que las prácticas de lectura están ocurriendo en gran medida en soportes digitales. Por lo tanto, tenemos una lectura muy frecuente en pantalla, menos frecuente en texto impreso, y eso trae también como consecuencia que muchas veces los estudiantes incorporan elementos de la oralidad en textos escritos que tienen un carácter formal, ¿verdad?, distinto. Por lo tanto, siento que al hablar de temas de lectura y escritura estamos abordando temas que se han conversado, que han estado en la agenda nacional de alguna u otra manera. Siento que además son temas que no están resueltos. Vale decir, padres y profesores queremos que los estudiantes, que nuestros hijos tengan mejores niveles de lectura y escritura, sobre todo pensando, ¿verdad?, en el hombre y mujer del siglo XXI, ¿verdad? O sea, personas del siglo XXI, de esta sociedad del conocimiento. Y hay ahí, ¿verdad?, ciertos aspectos no logrados, ciertas deficiencias que hemos detectado. Y con estos temas sobre la mesa vamos a iniciar esta conversación, y en primer lugar me gustaría pedirle a María Jesús que se refiriera a un tema que ella maneja, un tema que ha estudiado mucho, que tiene que ver con una arista de este problema: políticas públicas en lectura. Bueno, muchas gracias. Muy agradecida la oportunidad, porque estrictamente, como dices tú, es una arista, la política pública estrictamente, no el lenguaje propiamente tal, pero sí también agradecerte, Guillermo, porque creo que es un lujo para nosotros tenerte aquí. Eres una persona muy destacada en este ámbito. Me tocó también indirectamente, o sea, de alguna manera directamente, pero trabajar juntos y en políticas públicas. Y bueno, trabajar en políticas públicas es realmente de gran sentido. Eso es en lo particular, en lo personal. Cuando he tenido la posibilidad y la experiencia y la oportunidad, creo que es lo que he valorado, tener la posibilidad de poder poner un tema sobre el país, digamos. Y eso es una oportunidad impresionante cuando uno puede hacerlo. Y un tema que siempre surge y que se hace muy evidente es el lenguaje. Cuando uno está pensando en cómo darle oportunidades a todos los niños, a todos los jóvenes, a todas las niñas del país, uno inicia el pensamiento con lenguaje. O sea, uno sabe por experiencia, porque la evidencia ya acumulativa está totalmente, yo creo que absolutamente radical al decir que si quieres construir y darle oportunidades, inicia el desarrollo desde lo más pequeño que pueda y desde el nacimiento. Y ahí desde las políticas públicas me tocó la oportunidad en el último tiempo de estar en la Subsecretaría de Educación Parvularia. Y bueno, cuando uno dimensiona lo que implica y las implicancias que puede tener el poder enfocar una política pública en el desarrollo de las habilidades lingüísticas desde el nacimiento y cómo desde ahí uno puede generar oportunidad, realmente se hace muy fuerte el hecho de poder
generar una política pública efectiva de trabajo con la familia en ese nivel, que es muy, muy relevante, y creo que tuvimos la oportunidad, llamémoslo así, por la pandemia, de poder identificar ese actor más claramente y el poder generar políticas para poder atraerlo, comunicarnos con ellos, que son todas aquellas familias de niños entre 0 y 6 años que tuvieron que tomar un rol activo con esos niños y poder muchas veces tener la posibilidad de enseñarles, de mostrarles a padres que a lo mejor nunca tuvieron la oportunidad de saber cómo podían hacerlo, que con cosas cotidianas, sencillas, se podía desarrollar en las habilidades, en este caso del lenguaje. Y fíjate que nos tocó la oportunidad de desarrollar con la tecnología, que fue un tema también que con la pandemia nos dio acceso a poder generar material a partir del gobierno, con aplicaciones que nos permitían a través del WhatsApp, que fue quizás el hit, creo yo, de la pandemia, poder comunicarnos con los padres y hacer llegar a los padres muchas ideas y muchas formas de poder trabajar, tanto el vocabulario, las palabras, el desarrollo, el hacerlos hablar a los niños. Y teníamos ahí una aplicación que se llamaba Dame esos 5, buscando siempre un nombre atractivo para poder enganchar a los padres. Y me tocó recorrer Chile, diría yo, difundiendo con grupos de padres y explicándoles cómo podía ser que con una aplicación tan sencilla, con un WhatsApp que te llegaba todos los días, con una idea muy concreta mientras tú estabas trabajando, mientras tú estabas haciendo la cama con los niños, mientras tú estabas poniendo la mesa, el cómo poder desarrollar las habilidades lingüísticas. Y bueno, ahí hay un ejemplo de algo muy poderoso que surgió en la pandemia, que impacta, no la tecnología no impacta a los niños, que es lo que a lo mejor uno querría evitar en esa edad, pero sí utilizada por los padres y la familia en forma muy beneficiosa para el desarrollo de sus niños. Por otro lado, surgió a nivel de ese ciclo una necesidad, tuvimos mucha relación con países que estaban con esta preocupación. La pandemia generó una posibilidad de encontrarnos con los países de la región, por ejemplo. Tuvimos muchas reuniones con los distintos encargados de los gobiernos en la preocupación de poder generar este conocimiento, esta habilidad básica que sabíamos que era fundamental. Y en esos encuentros, países que también vieron y visualizaron la posibilidad de quizás dejar una formación en los ministerios, pero ya de las familias, en torno a estas temáticas. Fíjate que fue tan abiertamente reconocido por la familia. Cuando tú entregabas este material o alguna formación básica, que de vuelta lo que surgió es la posibilidad de avanzar hacia el futuro, pensando en que los padres dentro de un Ministerio de Educación debieran tener un espacio de formación para sus hijos donde pudieran quizás aprender, donde pudieran obtener recursos, informarse. Había mucha ansiedad en ese momento y por lo tanto, bueno, ese fue un punto interesante de las políticas públicas que surge producto de una pandemia. Pero también lo que surge es la responsabilidad de generar una política efectiva, es decir, cuando uno tiene la posibilidad y está en el gobierno, lo que se piensa es cómo poder llegar a todos y cómo poder llegar en forma efectiva a todos. Y parte de la investigación que yo inicié en ese minuto fue una investigación inicialmente teórica, pensando en quizás hacer una búsqueda de todas aquellas investigaciones de política pública en los países que estaban surgiendo. Y es ahí donde uno se encuentra con países como Portugal, que generan una política pública en torno a la lectura, donde las bibliotecas se hacen un punto clave en las comunidades y los barrios, donde el nivel escolar hay un encuentro de comunidades que están en la lectura, donde hay un movimiento cultural, es decir, todos los actores ingresan a esta cultura de la lectura. Y ahí hay encuestas anuales donde uno va viendo
cómo han ido monitoreando esto de tal manera que se instale no solamente desde el ámbito del aprendizaje, del ámbito de la prueba estandarizada y de la medición, sino que más bien desde el ámbito de disfrutar la lectura juntos y de instalar una cultura. Y eso desde esta investigación que yo les cuento, fue un país que resalta y que destaca, y en lo cual uno puede visualizar que una política pública, y la evidencia lo va indicando, es efectiva en la medida que convoca a todos los actores. Y una clave entonces sería esa, y otra clave sería el hecho de poder generar una comunicación con los actores aprovechando la tecnología. Y ahí llamó la atención y llama la atención dentro de esta búsqueda de información que en general hay países que lo resuelven mejor. Hoy día Estados Unidos va en la delantera, también Inglaterra va en la delantera, buscando formas de incorporar la tecnología en las políticas públicas de tal manera que esta comunicación con todos los actores sea facilitada y de esa manera poder impactar en el aprendizaje definitivamente de los niños y las niñas y de los jóvenes en las distintas etapas. Entonces yo diría que uno de los puntos desde la política pública interesante es identificar el hecho de que la tecnología que surge en la pandemia va a ser un elemento muy potente para poder generar mayor efectividad con los actores involucrados. En la medida que se genera una política pública, es exitosa en la medida en que puede impactar a ese ciudadano que requiere y tiene una necesidad. Y en este caso de la lectura, lo que vemos en Chile, y hay algo que nos impactó y nos sigue impactando, como decías tú, de los resultados, es que en estas mediciones estandarizadas, nosotros tenemos en la básica resultados que son quizás un desafío, porque nos ponen por delante sobre el 50% de los niños pequeños que estarían en una categoría de desafío, llamémoslo, de no suficiencia en la lectura, por no decir insuficiente, que es una palabra muy categórica, pero no suficiencia y no la suficiencia necesaria para poder avanzar en su comprensión y poder lograr aprendizajes hacia adelante con fluidez, porque tienen un manejo de la comprensión, que sabemos hoy día que un niño que tiene una comprensión de lectura tiene éxito en el sentido de poder comprender y poder resultarle más fácil la comprensión de las asignaturas, de las demás asignaturas. Y en ese sentido sabemos que un niño que tiene y un joven que tiene una comprensión es un niño que se siente más seguro, es un niño que tiene muchísima mejor autoestima y por tanto partimos con una actitud diferente. Y en ese sentido hay también una segunda señal que también nos dan los datos estandarizados. Por ejemplo, hay un segundo básico que se toma un estudio de lectura y que se tomó el 2015, porque con la pandemia todo se ha ido postergando y hoy día estamos en indefinición al respecto, pero en ese momento tenemos ese estudio que nos mostró que cerca de un 54% de los niños de segundo básico no leían en forma fluida o con la comprensión que se requería. En ese minuto, segundo básico, ya están leyendo, se espera desde la base, desde el currículum. Uno espera, y está declarado así, que a final de primero básico un niño debiera estar leyendo, ¿cierto? Debiera conocer y debiera poder, de alguna manera, debiera fluir el proceso de lectura. Esos mismos niños se contrastaron con sus resultados en cuarto básico, en el CINCE. ¿Y qué es lo que se vio? Y eso es lo impresionante. Se vio que solo un 5% de ese grupo de niños, que era del orden del 54%, solo un 5% remontaba. Solo un 5% remontaba. Entonces, lo primero que uno piensa de la política pública, bueno, aquí tengo un grupo, tengo unas edades, tengo un nicho que tengo que atender. O sea, aquí hay que resolver esto porque es una edad muy clave. Y después de eso, sabemos que se dificulta aún más el poder remontar. Entonces, bueno, uno de los puntos claves dentro de esta política es pensar en algún programa
algún apoyo para los docentes, de tal manera de poder entregar recursos. Y se generó un programa que es la continuidad de otros, porque hay que decir que en Chile hemos tenido política pública en torno a la lectura, y los programas desde el P900 hacia adelante, o sea, estamos hablando, no sé, de 20 años probablemente, que partieron los primeros programas a nivel de gobierno para poder desarrollar en los más vulnerables, los que tienen menos recursos, poder apoyar y apuntalar el tema de lectura. Y de ahí se avanzó hacia el LEP, que es un programa de lectura y escritura, ¿no es cierto?, que también fue medido en su momento, tuvo datos exitosos. Después apareció otra política en un gobierno posterior, que fue un programa de apoyo compartido, que se le llamó el PAC, y aquí se hizo, sobre eso se construyó un programa de lectura que es el Leo Primero, y que en este caso iba apoyado por bibliotecas y por entrega de libros muy, muy atractivos para estas edades, para cada uno de los cursos y de los profesores de Chile. Bueno, esa es una política pública que se evaluó en medio de la pandemia con harta dificultad, y uno de los elementos interesantes es que en la medida que había fidelidad en el uso de este programa, había éxito en los resultados, y los niños lograban mejorar significativamente su comprensión y su fluidez lectora. Entonces, bueno, desde este ámbito de la política pública no quiero tomarme mucho tiempo, porque quiero hacerte a ti la palabra, que es lo más importante que tenemos, es poder escucharte, pero sí contarles desde la experiencia que las investigaciones hoy día son un desafío desde la política pública. Es decir, hoy día hay un llamado a poder generar investigación como país, el poder publicar, el poder entregar conocimientos hacia la política pública de tal manera de poder mejorar nuestras políticas públicas, el poder generar, el poder llegar realmente a impactar a los más vulnerables y poder medir y evaluar. Y eso también es un tema que es un desafío para los países. Hay evaluación cualitativa en abundancia, pero también la cuantitativa está avanzando fuertemente hacia poder generar también una integración de lo cuantitativo con lo cualitativo, y eso aparece muy atractivo desde la evidencia, porque podemos hacer una lectura del contexto y de lo que está sucediendo, no solamente cuantificar cuando hablábamos de la prueba estandarizada, sino complementa esa prueba quizás con elementos cualitativos de acercamiento a los procesos de lectura. Yo creo que podemos ahí también recoger, y ese es un llamado importante que tiene que la evidencia está levantando. Así es que yo quisiera con esto decirles que creo que como país estamos avanzando en evaluar nuestras políticas, que hay un llamado a los gobernantes a realmente implementar políticas efectivas que lleguen a la ciudadanía. Para eso hay que involucrar a todos los actores en las políticas públicas, hay que evaluar y medir el impacto y poder generar ajustes hacia adelante. Yo creo que, como decía, Portugal es un país atractivo. Aquí en la región hay mucho avance también en distintos países. Nosotros aquí en Chile tenemos textos de estudio que son realmente un lujo para algunos países, y esos textos de estudio fueron muy reconocidos por nuestros países vecinos, y por tanto hay otros países que hoy día están usando este programa, lo que va a ser muy interesante para la investigación, porque vamos a poder a lo mejor generar investigaciones cruzadas con otros países respecto a políticas públicas de lectura. Y bueno, con eso quisiera darte la palabra, porque la verdad es que tú Gracias, tendrás muchísimo y no más que decir al respecto. muchas gracias, María Jesús. Tu aporte es muy interesante, y siento que todo lo que tú cuentas ahora también va muy de la mano con la investigación en torno a lectura. Hace mucho tiempo ya no se ve la lectura como la simple decodificación, y se ve que los niños desde muy pequeños están en contacto con textos.
Y eso yo creo que ha sido un avance muy importante, y creo que en ese sentido también tú nos has hablado muy fuertemente de lo que es el rol, digamos, como estatal, desde las políticas. Yo creo que hay también un nivel de los padres que es igualmente importante, que es un nivel micro, donde ocurre esta enseñanza de estas habilidades comunicativas en la casa, que ojalá también sea bastante reforzada. Guillermo, tú participaste como asesor en la elaboración de las bases curriculares del año 2015, que son las bases que van desde séptimo a segundo medio. Quisiera que nos contaras un poco cuáles son los énfasis que tuviste en esas bases, que tuviste en el proceso de discusión, qué fue lo que se plasmó, qué es lo que se quiso plasmar. Sí, gracias. Bueno, también quiero agradecerles la invitación. Para mí es un honor estar acá. Además que conozco a las dos personas. Somos amigos con Marcela y hemos trabajado juntos también, María José, así que yo les agradezco verdaderamente esta oportunidad de poder conversar sobre estos temas que son tan importantes. Y bueno, también quiero felicitarlas por este proyecto de un magíster en didáctica de la lectura y la escritura. Existen programas de magíster en didácticas más generales, pero yo creo que efectivamente hay una especificidad en los problemas de lectura y escritura que requieren un abordaje, digamos, también específico, también destinado especialmente a abordarlo. Es decir, puede haber magíster, puede haber didácticas del lenguaje, pero incluso también se distingue, también existen especificidades de la didáctica de la literatura, por ejemplo, que son distintas. O sea que me parece que tener un programa específicamente dedicado a los problemas de lectura y escritura creo que es una gran cosa, para decirlo de manera bastante directa. Sí, cuando nosotros empezamos con ese proyecto, estaba María José allí, estaba Loreto Fontaine, estaba Javiera Necochea, estaba también la Jesús Espinosa, y estaba también Helmut Steiles, éramos como el equipo de los que estábamos, aquí somos todos amigos finalmente, pero trabajamos tanto tiempo juntos. Lo que nosotros vimos fue que se había hecho un cambio importante, digamos, en la década del 90, incorporando el enfoque comunicativo. Ese cambio fue un cambio, digamos, muy relevante, porque de una visión teórica, digamos, del lenguaje, más bien como un sistema, como una estructura, se pasó a una visión más dinámica, centrada en la comunicación lingüística. Y por lo tanto, en el uso del lenguaje, y lo que desde un punto de vista teórico podemos decir, un enfoque más discursivo del lenguaje, ¿no? Que tiene que ver con el uso del lenguaje en la vida cotidiana, en el mundo del trabajo, y por lo tanto se salió un poco de las visiones más tradicionales. No es algo nuevo tampoco, no es algo necesariamente nuevo. Cuando Rodolfo Lenz, en la década, digamos, de los años 20, critica la enseñanza del lenguaje en Chile, critica la enseñanza de la gramática como algo puro, y como si esa gramática fuese directamente a mejorar los procesos de lectura y escritura, y él ya propone en esos años la necesidad de que los estudiantes trabajen con lo que él llama literatura en un sentido muy amplio, con textos periodísticos, con textos literarios, con textos científicos, para a partir de la lectura de esos textos y la escritura de textos, ir incrementando el manejo de la lengua materna. O sea, digamos, no es algo nuevo, ¿no? Hay una especie como de movimiento pendular a veces en las cosas. Pero estuvo este cambio, que fue un cambio muy importante. Pero cuando nosotros llegamos sentimos que había una falencia. Y la falencia era la cultura. Es decir, que en el fondo la comunicación no es algo que se sustente sobre sí misma. La comunicación descansa sobre conocimientos compartidos, sobre trasfondos culturales que son muy hondos. Los procesos comunicativos, esto es algo que siempre digo a mis estudiantes, cuando uno quiere entender la comunicación, hay que entenderla como un poco un iceberg. Lo que uno ve de la comunicación, lo que uno ve explícito de la comunicación, es la punta del iceberg. Bajo esa punta del iceberg hay un conjunto de conocimientos subyacentes que son los que permiten que tenga, digamos, que se produzca esa comunicación de un modo efectivo, de un modo eficaz. Esos conocimientos son de distinta índole, y esas habilidades también son de distinta naturaleza.
hay habilidades psicológicas que son subyacentes a los procesos de comunicación, habilidades que tienen que ver con la cognición social, con la capacidad que tienen los seres humanos de relacionarse entre sí, que es lo que permite, por ejemplo, que uno comprenda cuando le están diciendo indirectas, cuando le están diciendo ironías, o que uno pueda inferir mucha información, pero además hay mucho conocimiento implicado. Hay mucho conocimiento implicado. Y en ese sentido, y quiero ser cuidadoso en esto, sin dejar de lado la noción de habilidades generales de lectura, ¿ah? Digamos que le pusimos un granito de sal que ensució un poco esa idea, porque en el fondo es cierto que hay habilidades generales, pero también muchas veces necesitas conocimiento. Necesitas conocimiento específico del área. O sea, si yo leo un libro de física complejo, o ni siquiera tan complejo, por más que tenga habilidades generales de lectura, voy a quedar bien afuera del texto. Fundamentalmente por mi desconocimiento del campo de la física. Y eso ocurre también en cualquier otro orden de cosas. Cualquier orden de cosas. Yo recuerdo que hace muchos años, yo hacía clases de lenguaje en un programa que era un programa de traducción. Y me invitaron, después de un tiempo me invitaron a que estuviera en los exámenes de grado de los traductores. Entonces eran traductores, por lo tanto el examen de grado consistía en una traducción. Entonces yo empecé a leer las traducciones y me pasaron los textos en español para que viera si estaban bien, ¿no? Pero dije, esta cosa no puede ser así. Y entonces empecé a pedir los textos en inglés. Claro. Y muchos de los problemas no eran en estricto rigor problemas ni de manejo del código lingüístico, de las estructuras, sino que eran fundamentalmente problemas de inferencias mal hechas por falta de conocimiento. O sea, era el desconocimiento del área lo que impedía que la persona generara la inferencia necesaria. Entonces, nosotros dijimos, es muy importante entender que los procesos comunicativos descansan sobre una base cultural compartida, y ese componente lo introdujimos. Por lo tanto, el enfoque de ser un enfoque comunicativo pasó a entenderse como un enfoque comunicativo y cultural. Eso implicó también volver un poco, y ahí un movimiento, un poco de retorno, a dar un papel central a la literatura en las clases. Este fue un cambio fundamental. Eso fue un cambio importante, pero derivó de esta idea del peso de la cultura. Claro, dado que la cultura es tan importante, debemos centrar, la literatura tiene que, porque la literatura es una expresión propia de la cultura. Y además nosotros pensamos de manera muy práctica. ¿Qué saben los profesores de castellano? Saben de lenguaje, pero saben de literatura. Es algo de lo que saben. Si yo pongo a un profesor de castellano a enseñar cultura, biología, yo no sé si va a enseñar bien. Yo no enseñaría bien. No sé si me explico. Puedo enseñar algunas cosas chicas que he estudiado por mis áreas disciplinarias, pero, qué sé yo, si me meto en la célula, probablemente voy a meter las patas. Pero si les decimos a los profesores de castellano que el conocimiento cultural que los niños tienen, esta idea de que existe esta base cultural, se desarrolla en la literatura, entonces, claro, el profesor va a estar enseñando aquello que sabe. Y uno enseña bien aquello que sabe. Si no sé, no puedo enseñar. Y había un segundo elemento que era importante, y aquí sí quiero citar a una autora. A nosotros influyó mucho, y la citamos también cuando presentamos, una filósofa norteamericana, que es Martha Nussbaum. Sí. Las ideas de Martha Nussbaum para nosotros fueron ideas, digamos, que las tomamos con un peso enorme. Esta idea de que en el mundo actual, que es un mundo, y de hecho lo que estamos viendo ahora, lo vemos, es un mundo donde conviven distintas ideologías, conviven personas de distintas culturas, conviven personas que tienen sistemas de creencias que son diversos en un mundo globalizado, en un mundo cambiante. Parece fundamental que se desarrolle aquello que ella denomina la imaginación narrativa. Esta capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro, de entender a aquel que es completamente distinto a mí. Y esa es una función que Nussbaum señala, se despliega desde la literatura, no solo la literatura, también el cine la desarrolla, ¿no? O sea, en el fondo la literatura, el cine, cumplen también una función en el sentido de que permiten que el joven abra la perspectiva. Nosotros sentíamos que a veces había un foco excesivo en el aquí y el ahora, en la enseñanza comunicacional. A mí, yo me acuerdo haber leído, no voy a decir de qué país,
el currículum de un país latinoamericano que se centraba en la enseñanza de géneros discursivos propios de las redes sociales y de Internet. ¿Ah? Y era realmente, yo considero que era una locura. Sí. O sea, si quiere el estudiante escribir blog, y le enseña a escribir blog y ya a los 5 años ya no se escriben blogs. Claro. ¿Ah? Entonces, lo que había que hacer era otra cosa. Eso fue lo que nosotros sentimos. Sí. ¿Ah? Y también, y por eso era muy importante para nosotros, por eso centramos la literatura. Y por eso también hicimos otra cosa, que fue sugerir lecturas. Sí, eso te iba a decir. Eso era muy Que se hizo un trabajo importante. fuerte ahí. Fue un trabajo fuerte de sugerencia de lectura. Que se podrán discutir, que esta está aquí, que esta no está, etcétera. Yo creo que fue bastante amplio. ¿Ah? Yo solo una de las que propuse no tuve éxito con una sola. Era un cómic, una historieta argentina, pero bueno, ya, qué va. Pero bueno, en todas las otras nos fue bien. O sea, hubo mucho. Y la idea que teníamos, yo no sé si se siguió después, yo ya no sé si se siguió con eso, pero la idea que nosotros teníamos era que al estar esto, primero que nada, tenía una función muy elemental, pero hay cosas que son muy elementales. Al haber lecturas sugeridas por año, tú más o menos podías garantizar que si un estudiante se cambiaba de un liceo a otro, no iba a estar leyendo los mismos textos. Sé que parece una cuestión muy menor, pero no es tan menor. ¿Ah? O sea, había una serie de lecturas que eran compartidas. Además, esas lecturas compartidas permiten conversaciones compartidas. O sea, lo que nosotros leemos es también aquello de lo que conversamos. Entonces necesitamos también una serie de lecturas compartidas que nos permiten conversar. Eso no era menor. Y la idea que teníamos nosotros, y yo no sé finalmente si eso se llegó, porque me dio un poco, era que esto estuviese abierto de modo que los propios apoderados, los profesores pudieran sugerir lecturas. Si eso no está, y si no se ha implementado todavía, que no lo sé, muy en la línea de lo que tú planteas, de que es necesaria integrar. Yo creo que si hay lectura, es una muy buena idea que también los profesores, los apoderados, los estudiantes puedan también, ¿no es cierto?, sugerir ellos lecturas. Pero si tú me preguntas cuáles son los cambios centrales, yo diría que fundamentalmente incorporar el enfoque cultural y la literatura, básicamente por la idea de que la comunicación descansa en el conocimiento cultural compartido, la idea además importante de que ese conocimiento tiene una historia. O sea, también la idea de que no partimos hoy. O sea, yo creo que había un foco un poco excesivo en el aquí y el ahora, que impedía mirar la historia. Y aquí voy a hablar de una cosa un poquito más. Yo creo que uno de los problemas que estamos viviendo en el último tiempo es la falta del enfoque histórico cuando uno observa la realidad. Yo creo que es central tener una mirada un poco más larga respecto de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido. Eso fue central. Y también esta idea, repito, perdona que repita, esta idea que tomamos nosotros de Martha Nussbaum, de que a través de la literatura los niños podían, por así decirlo, abrir sus cabezas, ver lo que es distinto. O sea, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué a los niños les gusta leer aquello que es tan distinto de uno mismo? ¿Por qué a uno les gusta leer lo que es distinto? Está toda esta idea de que todo tenía que ser respecto de lo local, de aquello en lo que yo realmente estoy implicado, pero uno también quiere escaparse de eso. ¿Ah? Entonces, y ese escape te permite ver lo distinto. Uno no sé, por ejemplo, en Truman Capote, uno lee Truman Capote a sangre fría, y los tipos son unos asesinos despiadados, pero uno logra en algún momento ver desde esa perspectiva lo que está pasando. No es para que uno después, digamos, se transforme en asesino, pero uno logra entender una perspectiva tan distante de uno. Y uno eso lo hace a través de la literatura, a través del cine. Un poco esa es un poco la idea que teníamos nosotros. Eso por un lado. Y además, perdón, lo último chiquitito, lo otro importante también fue que tratamos de, y ahí, claro, yo creo que la Javiera y la Jesús, fue importante, tratamos también de objetivar de la manera más precisa posible los objetivos de aprendizaje. Que los objetivos de aprendizaje. Claro, lo más observacionales posible, porque hay cosas que no son observacionales nomás, pero lo más posible, y la gramática, por ejemplo, trabajarla, pero tratar de trabajarla en su función
en la comprensión textual. Eso también, yo creo que también fue un poco importante eso. Sí, quisiera, bueno, aprovechando que estás aquí, porque maravilla, recuerdo ese tiempo que este foco en la literatura, que inicialmente había sido años atrás, y tú vas a tener mucho más la historia, muy debatido entre los mismos expertos, en ese minuto ya no era tan debatido, es decir, creo que había ya una línea bastante única en ese planteamiento. No sé cómo tú has seguido viendo eso, Sí. Pensando en que el currículum, bueno, siempre hay distintas miradas del currículum, y claramente tú has mencionado recién que hay resultados de aprendizaje, en este caso objetivos de aprendizaje, muy enfocados hacia lo observable, que eso también hoy día es un punto de debate, digamos, si generamos algo muy observable o algo más integral, y ahí hay una visión dicotómica al respecto, pero no así me pareció en la literatura. ¿Cómo lo ves tú ahora? Y lo segundo es que hay, si bien es cierto, está dentro de lo que es la formación de un profesor de lenguaje el hecho de leer, pero a su vez el hecho de cómo se trabajan esas lecturas al interior de la sala, también yo veo que es un desafío. Es decir, el poder generar esa motivación de tal manera que los estudiantes avancen a las lecturas. Y te lo digo porque también tuvimos ahí en la mira el hecho de poner un número de libros, digamos, a leer, y que siempre ha estado en el currículum esa decisión, ¿ponemos o no ponemos, digamos, cuánto hay que leer? ¿Te fijas por qué? Porque sabemos que queremos, y queremos que lean, ¿te fijas? Entonces, en ese minuto creo que en uno creo que en el primero medio se anuncia que sería bueno y positivo que una estudiante leyera un libro al mes, ponte tú. En ningún otro, porque está toda esa visión de que lo que queremos es el disfrute y no es marcar el goce de la lectura, y no es marcar el goce de la lectura. Yo digo el goce de la lectura, y por lo tanto no es marcarnos en empezar a tiquear por mes libros, ¿no es cierto? Entonces te pregunto, ¿cómo lo viste? Porque tú estuviste ahí, sí. Yo hago solamente la lectura, y yo sé que en primero medio está escrito, claro, en ningún otro curso, sé que siempre era una tensión. Y respecto a la literatura, que a mí me asombró, que ya en el 2015-2016 había una confluencia total, o sea, todos los expertos estaban muy de acuerdo en esta visión de recuperar algo que en tiempo atrás, ¿te acuerdas?, se había convertido en la historia de la literatura. Yo creo que está y que había una visión ahí también antagónica al respecto, ¿no? Yo creo que hay varias cosas. Primero, en algún momento estuvo esta idea de que era importante que los estudiantes leyeran, y da un poco lo mismo lo que leyeran. Ya. Y un poco la idea nuestra era que no daba lo mismo lo que leyera. ¿Por qué pensábamos eso? Porque bueno, había habido varios estudios que mostraban que los estudiantes aprendían a leer, pero cuando terminaban eran incapaces de leer el periódico. Entonces había un tema que tenía que ver con no solo la habilidad general de leer, sino una habilidad de leer, digamos, un poco más compleja. Y entonces, claro, el avance en textos crecientemente más complejos parecía algo importante. La cuestión de la complejidad de los textos es una cuestión muy difícil, porque no hay un índice sencillo. A veces puede ser la gramática, la estructura oracional, pero otras veces hay textos que tienen una estructura gramatical simplísima, oraciones muy simples, y que sin embargo tienen otro tipo de complejidad. Entonces lo que nosotros tratamos de evaluar allí fue esta cuestión de la complejidad de los textos, de modo de que ellos fuesen leyendo textos cada vez más complejos, con algunos índices de complejidad que, bueno, estas cosas siempre son un poco, no son tan estrictas, pero ese era el espíritu, de modo que, ¿por qué? Porque insisto con esto de las habilidades generales de lectura. Nosotros entendíamos lo de la habilidad general, no es que estemos en contra, pero la idea que teníamos detrás era que no bastaba con la habilidad general. Pues las habilidades generales te sirven hasta por ahí nomás. Como insisto el caso, o sea, si voy a leer un texto de física, necesito conocer. Y eso ocurre, bueno, en física es un ejemplo extremo, pero ocurre cotidianamente. Ocurre en la vida cotidiana también. Si estoy leyendo el diario y abro la página de economía del Mercurio, o sea, no, la habilidad de lectura me ayudan hasta por ahí.
Necesito saber un poquitito Conocimiento de mundo el que tú puedas conocimiento aplicar, por específico que sea supuesto. aplicable a aquello. Hay unos estudios bellísimos de eso. Me acuerdo un Ujú. trabajo antiguo de unos alemanes que trabajaban comprensión de lectura de unos textos que tenían que ver con el deporte, con el fútbol, creo que era. Y el conocimiento del fútbol y la práctica del fútbol de los estudiantes era un muy buen predictor de comprensión, de modo que estudiantes de niveles más bajos comprendían mejor que de niveles más altos, de acuerdo con su grado de Por su grado de conocimiento. conocimiento. Hay un trabajo precioso Increíble, en genial. Argentina que hizo, no me acuerdo, se me fue el nombre ahora de la investigadora, que trabajaba con unos indígenas del noroeste argentino, ¿Ya? que tenían pésimos niveles de lectura. ¿Ya? Y sin embargo les pasaba unos textos que tenían que ver con tejidos que la cultura había y el nivel de comprensión de lectura subía. Subía. Entonces Obvio. hay un tema importante que Sí, tiene po. que ver, y la tragedia, perdón, la tragedia, no una tragedia, digamos, lo complejo de la comprensión de lectura es que lo que uno lee es una construcción a partir de lo que el texto trae, más las inferencias que uno genera. Las inferencias que uno genera, que es el conocimiento que uno le añade al texto, bien, se desencadenan gracias a la información textual, pero pueden desencadenarse en la medida en que yo tengo la información, el conocimiento que me permite generar la inferencia. Si yo no tengo ese conocimiento, yo no puedo generar la inferencia. Ahora, mientras mayor es mi cuerpo de conocimiento en un área, yo puedo generar mejores inferencias en los textos de esa área. Por lo tanto, puedo comprender mejor el texto de esa área. Y entonces basta con que uno le ponga a correr el tiempo, y uno se da cuenta que esto se parece a una bola de nieve. O sea, que no es un proceso lineal, porque no es solo que la persona, o sea, comprendo más, y como comprendo más, a partir de este texto sé más que el que está al lado. Y cuando voy a leer el otro, yo ya sé más respecto del que acabo de leer. Entonces, es un proceso acumulativo, en que los sujetos pueden comenzar a diferenciarse. ¿Ah? Entonces, es una cuestión muy importante. Pero volviendo al punto, pues me fui un poquito por la rama, pero volviendo al punto No, de la literatura, yo creo que sí, yo creo que ya había un consenso de la necesidad de leer textos literarios. Yo creo que la cuestión histórica, nosotros tuvimos discusiones en ese momento y no se abandonó del todo. O sea, ya. igual es un poquito ecléctico, que siempre las cosas, siempre, yo creo que siempre las cosas en el dominio público tienen que ser un poquito eclécticas, ¿no? ¿Ah? Porque no tienen que ser la proyección de una ideología ni una teoría Sí. pura, ¿no? Sino siempre la realidad es mucho más compleja que cualquier teoría. Pero claro, nosotros no abandonamos por completo, pero evidentemente no privilegiamos un enfoque histórico, pero tampoco lo desechamos por completo, porque en algunos casos sí era importante. Sí era importante. Hay, por ejemplo, el programa francés de la época, el programa era muy bonito porque en el Me programa, acuerdo. en el programa francés de esa época, no sé qué pasa ahora, pero Me no he acuerdo. seguido esto. El programa francés de esa época, ellos sí que tenían orden histórico, pero bueno, es Francia. Entonces, eso les permitía que el curso de que literatura fuese siguiendo con Con la historia historia. y con Claro, arte. y con arte. Tenía mucho de Y arte, yo me entonces acuerdo. permitía diálogos entre Sí, arte, sí. literatura e Y historia en una misma sí, línea. sí, ¿Entiendes? Y absolutamente. entonces, claro, nosotros no hicimos nada de Una eso, preciosura era. no hicimos Mm. nada de eso, por supuesto, no, pero nos nutrimos de algún modo, de modo de no tener un currículum que fuese solo centrado en el lenguaje comunicativo funcional para el problema cotidiano. ¿Ah? Mm. ¿Por qué? Porque pensábamos efectivamente que el sujeto tiene que formarse integralmente, tiene que desarrollar su imaginación, su creatividad, y además, con estas ideas, insisto, de la Martha Nussbaum, ese desarrollo también parecía muy, digamos, finalmente igual, terminaba siendo funcional para las necesidades del mundo actual. Eso, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, escuchándote hablar y recordando lo que fue mi propia experiencia, yo hice la práctica y de haber trabajado unos 2 años con el decreto 300. No sé si ustedes se acuerdan, que pero era el totalmente, instrumento curricular que teníamos los profesores de castellano, que soy profesora de castellano, antes del marco curricular. Y yo siento que frente, era como 2 hojitas, era como historia de la literatura, unas cosas de gramática y era como nada, o sea, siento que tanto el marco curricular del 98 con los ajustes, las bases son un lujo al lado de eso. O sea, si uno mira la historia, digamos, curricular, o sea, siento que lo que se le entrega al profesor en términos de elemento curricular
es bastante potente. Tanto el mate como las bases tienen ejes, tienen objetivos. O sea, a mí me gusta mucho el eje investigación. Sí, bueno, eso fue una incorporación. Esa fue una incorporación que no existía. Esa fue una incorporación. Sí, eso fue, Sí. yo tengo que, eso fue propuesto por Helmut Steil, así que yo lo digo así derechamente. Helmut molestaba, hay que meter investigación, hay que meter como un eje, hay que meterla como un eje. Claro, y lo centramos en investigación sobre todo en temas literarios y lingüísticos. Justamente ahí está ese tema, ¿no? O sea, no se metan a investigar sobre química ni biología, porque el profesor de castellano no va a poder dirigirlo. A lo mejor si hacemos esta cosa típica que siempre se habla de que trabaje el de castellano con el de química, pero eso se hará una vez. Claro. En la vida real, o sea, esas cosas como idealistas no existen. Pero el profesor de castellano perfectamente bien puede dirigir una investigación, qué sé yo, sobre la nueva narrativa chilena, no sé, el siglo de oro, o sea, eso el profesor se abanica, o sea, lo dirige y lo conoce. Porque, claro, si el profesor de castellano no sabe leer, si al profesor de castellano no le gusta leer y no es lector, bueno, ahí ya ese es otro problema. Ese ya pasa a ser otro problema, digamos. Pero es un eje particularmente interesante, porque además ya es una preparación un poco para lo que viene después. Porque vale decir, o sea, uno piensa que un gran porcentaje va a los estudios superiores. Es igual. Estás haciendo que me acuerde de todo. Porque, y eso no fue tan sencillo. No, lo que pasa es que, pero es que los números eran demasiado claros. O sea, los estudiantes, con la expansión que había habido en la matrícula universitaria, los estudiantes de los establecimientos científico-humanistas iban en su enorme mayoría a la universidad. Entonces, no prepararlos para esa vida, que no formarlos para esa vida, me parece una irresponsabilidad. O sea, en el fondo allí sí porque había dejado en la práctica de ser terminal la educación media. O sea, los números eran demasiado grandes. Yo creo que hoy día tienen que ser más grandes todavía. Pero ya en ese momento, en el 2014, 15, yo no me acuerdo la cifra, pero en realidad eran unos números increíbles, una cosa que uno piensa que está viviendo, no sé, en Atenas, una cosa. Eran unos números realmente enormes, digamos. Sí. Entonces había que preparar para eso. Esa era un poco la idea. Y ahí salió la línea de investigación. Exacto, por eso salió como otro eje. Como otro eje. Como un eje, creo que fue bien novedoso también. Yo creo que eso ha sido bien recibido por la comunidad, esa es mi impresión. Sería interesante, yo creo que tenemos el chat abierto, las preguntas y respuestas. Si alguien quiere, algún profesor en ejercicio, sobre todo, cómo compartir cómo ha sido eso en la práctica. Porque aquí lo que estamos conversando es como un diseño curricular o es una propuesta que dentro de todo tiene 7 años, que tampoco está No, por supuesto. Y otra cosa más importante, que eso yo creo que yo no sé si eso se entendió bien, porque tú dices que es muy grande, y claro, es muy grande, pero lo que nosotros siempre pensamos, y ahí ya viene un poco otro tema que siempre ha sido un problema en Chile, creo yo, que es el problema de cómo tú implementas estas cosas. O sea, toda la parte de implementación, siento que siempre nos hemos quedado un poquito cortos. Nos quedamos cortos cuando fue la reforma de los 90, nos quedamos cortos en el 2015. Ahí siempre nos quedamos cortos porque vienen todos estos cursitos de verano chiquititos. Pero la idea nuestra, y no sé eso qué pasó, era que en el fondo no había que pensar que una actividad cumplía un objetivo de aprendizaje. En el fondo tú podías cruzar varios, pero eso implicaba un trabajo, pero que siempre supusimos que ese es un trabajo que era evidente porque era el trabajo no ya del currículum, sino que de los planes y programas, digamos, que es otra cosa, digamos. Y de la implementación misma del profesor cuando tiene que hacer su diseño. Lo que hace en el aula. Claro, su diseño. O sea, ¿de qué manera tú con un libro trabajas moralidad, puedes trabajar investigación? Y eso yo no sé qué pasó, ahí uno ya se va, pero yo no hice seguimiento de esa cuestión. Pero yo creo que eso es central, sobre todo si pensamos en este diagrama actual de la formación durante toda la vida. Yo creo que allí también necesitamos quizás... Bueno, está el CPIP, el Centro de Experimentación y Perfeccionamiento, que ellos toman esta línea de formación, pero como dices tú, siempre nos quedamos cortos porque los cambios curriculares, implementar cambios curriculares no es menor. Cuando hay un cambio, piensa tú que aquí hemos mencionado 2 cambios, o sea, incorporar un eje, primero un cambio hacia la literatura como base y cultura, o sea, un enfoque comunicacional y cultural,
ya comprender eso era un cambio. Después el incorporar esta fuerza de la literatura, después este nuevo eje, entonces yo creo que, mira, ha habido momentos, quizás implementaciones más exitosas, unas que otras. Yo diría que una de las exitosas, muy reconocida por los docentes, cuando las universidades, en conjunto con el ministerio, a lo largo de todo Chile, tomaron con mucha fuerza esa implementación. Yo creo que ahí también son aprendizajes para las políticas públicas, porque nos pasa a veces que nos quedamos, como dices tú, cortos. Y lo otro interesante que en este equipo, bueno, la Javiera tenía una experiencia pedagógica, la María Jesús, Helmut tenía una experiencia pedagógica de años, una persona, digamos, Helmut tiene mi edad, pues, incluso unos años mayor que yo, se va a enojar conmigo, pero bueno. Entonces, debe estar escuchándote de si todas me maneras. escucho, se va a enojar, no te enojes, Helmut. Entonces, claro, había personas que tenían muchísima experiencia, digamos, en el aula, pero de todas maneras echábamos de menos algunas otras experiencias en el aula. Yo creo que también siempre uno echa de menos. Siempre falta. Sí. Ahí me acuerdo, Guillermo, bueno, la fuerza que tú estás poniendo a la literatura y al poder seleccionar, y de hecho los programas de estudio, desde los chiquititos, cada unidad temática tiene una cantidad de literatura y diversidad. Se llamó a muchos expertos en las distintas edades, hizo un esfuerzo muy grande, justamente porque este era un foco muy potente. Estaba ahí, me acuerdo, la Loreto Fontaine, que tenía mucho conocimiento del tema. Ella es una gran lectora y en ese sentido nos hizo hacer un trabajo muy exigente, te diría, para convocar a especialistas en las distintas edades. Eso es un tema. Es decir, que fuera realmente pertinente la lista, porque ese era un tema importante. Segundo, que fuera algo, como dices tú, distinto, pero a su vez que tuviese que estuviera sentado en buena literatura. Entonces, no era fácil hacer esa lista. Y después también surge que para los más grandes se toma el camino, y tú me vas a poder confirmar ahí, de poner temas. Es decir, ya dar diversidad de temas. O sea, ya no solamente es una lista única con ciencia ficción o literatura narrativa, ¿no? Sino que aquí aparecieron los temas. Eso permitía jugar mucho con el eje de investigación. Permitía jugar con el eje de investigación al haber temas. Y ahí justamente quería ir cerrando con esto, a propósito del contexto de esta investigación que tú cuentas de los futbolistas, y que me puedo imaginar la situación de esos niños que, conociendo el fútbol, deben haber podido leer y muy gratificados y con mucho gozo, como dices tú. Entonces también surge esa idea de que los contextos en Chile son variados, y que obviamente las lecturas podrían variar y no ser las que se proponen desde el nivel del ministerio, que ese es un llamado que también siempre se malentiende. Es una propuesta abierta para que los docentes puedan adaptarla, puedan enriquecerla, puedan modificarla, ¿te fijas? Entonces se trabajó, y me recuerdo, y tú me podrías confirmar también, me acuerdo de la Javiera ahí en ese minuto, buscando cómo poder dar orientaciones a los profesores de cómo seleccionar y escoger buena lectura y buena literatura. Claro, pero eso también pasó por un proceso que nosotros tuvimos, ya está un poquito antiguo esto, así que me va a costar ahora, pero quiero volver al tema de la complejidad, de los textos. O sea, uno de los factores que también se incorporaba en esta decisión era precisamente ciertos criterios de complejidad de los textos, que eran criterios múltiples. Eran criterios múltiples, que si en un texto en que hay muchísimas perspectivas en contraste, puede ser un texto gramatical y estructuralmente muy sencillo en sus oraciones, pero su complejidad está en las perspectivas que están en contraste. Otro texto puede tener una complejidad por el uso figurado del lenguaje, por una gran cantidad de uso figurado del lenguaje. Otro texto porque tiene estructuras gramaticales muy complicadas. O sea, entonces, ese factor también incidió. Además de la cuestión temática, además de la cuestión del interés del estudiante, que también siempre tiene, y eso me interesaría también mucho ver qué dicen los profesores del aula, pero que siempre el juego es doble. O sea, el estudiante tiene que estar interesado, y se puede interesar mucho, qué sé yo, si vive en el norte, la leyenda nortina. Sí. Pero yo también quiero que el estudiante se escape también de eso. O sea, uno también quiere escaparse del pueblo. O sea, la literatura también es el lugar en que tú te escapas de lo local, y donde encuentras, sorprendentemente, lo más tuyo,
desde el universal, pero desde otro local que logró el universal. Entonces vas y puedes leer un relato que está ambientado, qué sé yo, en una ciudad rusa, ¿ah?, del siglo XIX, que se cuenta, y tú de repente te das cuenta que las problemáticas que están viviendo ellos resuenan en las tuyas. ¿Ah? Y, o sea, ese tipo de juego también era un juego, era algo lo que nosotros pensábamos que tenía que llegarse también a eso. Perfecto. O sea, y es complejo. Mira, hay un autor que en esa época yo no lo manejaba, pero que ahora, que se llama James Paul Gee, que es un analista del discurso norteamericano, que dice una cosa muy bonita. Dice, está esta idea nosotros clásica que uno con el lenguaje dice. Y luego llegaron los pragmatistas, Austin, Searle, uno con el lenguaje dice, pero también hace. La vieja idea, ¿no? Dice y hace. ¿Ah? Uno dice cosas, pero también hace cosas. La teoría de los actos de habla, tú estás haciendo cosas cuando estás hablando. En Chile, qué sé yo, este que fue ministro de Allende, Fernando Flores, generó todo un tema con esta cuestión, bueno, un tipo genial, pero bueno, todo un tema con esto del hacer, ¿no? Del lenguaje como acción. Y le agregó un tercero, dijo, bueno, pero con el lenguaje uno también es. Uno también construye su identidad con el lenguaje. Y son los tres elementos. Uno dice, por lo tanto, habla del mundo y representa, hace, pero también es. Y la pregunta que yo me haría para un currículum es cómo integramos esos tres. El decir, el hacer y el ser, que tiene que ver con mi identidad. Y ahí mi punto, que un poco lo que yo siento es que hay cosas que no estamos considerando y que no son lectura, pero que inciden en los procesos de comprensión del discurso y que para los chiquillos hoy día son fundamentales. Por ejemplo, ¿qué pasa con las series? Los chiquillos hoy día ven series y las series son narrativamente muy complejas. Ven series y películas como nunca antes. Y leen manga. ¿Ah? Y leen mangas. Claro. Ya. Sí. Yo no digo quedarse en los mangas, insisto, yo no, para nada creo en el populismo en esta cuestión. O sea, yo creo por mí que lean el Quijote y que lean Edipo Rey. ¿Bien? Pero hay que hacer el juego, ¿no? Entonces, esa parte, algo está pasando, algo que como que ni la universidad, y tampoco tengo tan claro que la escuela lo está haciendo, se está trabajando tanto estas cuestiones. Quizás sí, yo estoy puro tonteando, pero tengo la impresión de que estamos un poco, de que ese paso nos pasa. A mí lo que me sorprende, yo hago clases de estudiantes, por ejemplo, estudiantes de hispánica, hoy día mismo me pasó. De repente un montón de estudiantes les pido que hagan un trabajo de investigación y no es solo que quisieran trabajar sobre temas de series, no de mangas, pero sí de cuestiones de internet, muchos en inglés. Y muchos de estos estudiantes son estudiantes que vienen de colegios donde no estudiaron inglés. Claro. La pregunta es, ¿dónde aprendieron inglés? Viendo series o viendo películas o en YouTube, evidentemente. De todas maneras. Entonces, ¿cómo la universidad dialoga con eso? Que tiene mucho que ver con periodo del ser, con la identidad de ellos. Claro. Perdón el pequeño paréntesis. No, está bien. Creo, claro, hay un cambio asociado a la tecnología y asociado, como dices tú, a medios distintos y acercamientos desde la entretención que están generando, yo creo, aprendizajes, te fijas, variados y diversos. Me llama mucho la atención en los idiomas, a mí. El tema de los idiomas me ha llamado mucho la atención y creo que también esta pandemia nos asentó en unos acercamientos. A la gente se dedicó a ver eso. Sí, y también a intentar aprender idiomas. O sea, hay un acercamiento a distintas culturas por este mismo medio, y a mí me llama la atención, o sea, la cantidad, no sé, yo misma tengo una hija que está interesadísima en aprender turco porque ve las series turcas, claro, ¿me entendés? Entonces, y la veo ahí con el Duolingo, aprendiendo turco, y digo, ¿cuándo va a usar? Jugando ahí, pero... Y ella feliz, ¿me entiendes? Es decir, y el otro que usa también porque hoy día también hay muchas posibilidades de contactarte con los idiomas que antes no teníamos. Entonces, yo creo que ahí hay algo en las palabras, en el lenguaje que está llegando, pero... Hay algo que está avanzando. Y lo otro es que yo no sé
cuán distribuida esté socialmente en Chile, porque ahí puede que haya, en Chile siempre está el problema de América Latina, en realidad, no en Chile, el problema latinoamericano típico de la desigualdad, que es como nuestro karma, ¿no? Pero otra cosa que me he dado cuenta de la generación jóvenes es la lectura de sagas. O sea, la cantidad de estudiantes, de jóvenes, de colegiales, y por eso yo no sé si es un grupo de estudiantes de cierto nivel social, esa parte no la sé, pero lo que sí sé es que mucha gente lee sagas. O sea, en el fondo, 3 libros de 400 páginas, uno tras otro, y se los lee. Pero eso, fíjate que Sí, es una cosa, bastante sí, curioso, un tema la saga. porque uno habla de que a la larga uno o escucha que hay carencias en lectura y en escritura, pero hay como otros datos que te demuestran que no las hay. Por ejemplo, lo que tú dices, o sea, lecturas de libros muy voluminosos, ¿verdad? Como Crepúsculo, una cosa así, ¿verdad? En mi época era El Señor de los Anillos, ¿verdad? Pero también hay, por ejemplo, este fenómeno del surgimiento de las editoriales independientes. En Chile hay muchas bueno, editoriales ese otro pequeñas tema. independientes Eso es una locura. y tienen muchos libros de nicho, ¿verdad? O sea, pueden ser sagas, o pueden ser un tipo de ciencia ficción muy específica, un tipo de manga muy específico, o un tipo de ciencia ficción muy específico. Entonces, por una parte decimos, en realidad la gente no lee, la gente sí lee. Lo que pasa es que muchas veces no lee a lo mejor lo que los profesores queremos que lean o de la manera que nosotros queremos que se lea, o tal vez una lectura que esté asociada al conocimiento, a la enseñanza formal. Pero también esa lectura es muy relevante porque es la que te vincula con una tradición de lectura, con una tradición cultural. O sea, yo creo que no es, por eso el problema no es sencillo, porque tampoco es dejar esas lecturas, al revés. Son lecturas fundamentales. O sea, oye, y volviendo, claro, nos estábamos hablando de esto de la editorial, que es otro tema, pero es un tema precioso. Estamos llenos de pequeñas editoriales. Y el otro día estaba en un almuerzo con una escritora chilena muy conocida, digamos, joven, digamos, bueno, para mí joven, pero Joven, tiene que digamos, decir. joven, claro. ¿Ah? Sí, tengo que decir joven, estoy Tiene que obligado. ser joven. Sí, no, no. Pero bueno, entonces ella me contaba que a ella la publican editoriales chicas, pero no son en Chile. Editoriales pequeñas en España, en Colombia, en México, y hay un circuito de editoriales pequeñas. Y ella me decía que están asociadas, además, hay páginas donde están 20 sí, editoriales pero distintas. además, pero me decía que era mejor para ella que una editorial grande. Porque si la publicaba Bruguera, Bruguera le iba a publicar en Chile, pero le iba a comprar los derechos generales. Y por lo tanto, nadie le iba a leer en Colombia, nadie le iba a leer en México. En cambio, ella negociaba en Chile, la publicó en una editorial pequeña de nicho, que son como editoriales boutique, ¿no? Y luego otra acá, otra allá. Y son proyectos muy lindos porque además la gente que los lleva adelante, los editores, son personas muy cultas normalmente, muy cultas. Yo conozco a varios, es gente, digamos, muy fina, digamos, que está con un compromiso muy profundo con la edición del libro. Hay unas editoriales que hacen unas piezas una que son preciosura, que son maravilla, y de pronto tú descubres que está tal poeta que tú no sabías, tal traducción de un texto en alemán, en latín, en griego, o de este otro, o esta otra novela que rompe, o este otro. Me acuerdo de una estudiante, una muy buena estudiante mía, que lleva una editorial que se especializa en la publicación de autores trans. Y ese es su tema, y ahí está, y tú ves un rescate, y luego hay otro que sé yo, que se especializa en traducción de clásicos. O sea, es un universo. Un universo. Bueno, y surgen también estas bibliotecas digitales, la DIVAM, y que empiezan de alguna manera ahí a negociar, porque ya no es solamente el papel, sino que ese autor, ¿cómo lo hace con lo digital? ¿Me entiendes? Y eso no deja de ser tan sencillo, pero la cantidad de lectores que hay digitales también es enorme, enorme. No, la DIVAM yo creo que es uno de nuestros... Yo creo que, no sé cómo, pero es una de las joyas de la corona del país, diría yo. Lo que hace la DIVAM, este proyecto de memoria chilena, por ejemplo. Memoria chilena, que es O sea, ese proyecto de memoria chilena es una maravilla. Culturalmente, como hito cultural, creo que es una cosa que no ¿sabes? Se ha mostrado poco. Sí, es que yo soy fanático. Sí, no, yo creo que sí, pero se cacarea poco el huevo. Se cacarea poco el huevo, sí. Pero claro, ¿no? Es una, o sea, memoria chilena es
es una cosa increíble. O sea, Increíble, tú vas y recuperas autores y puedes... O sea, es de una... Y hay otro, hay un sistema, que eso no lo uso tanto, pero me parece nada más, hay un sistema en que tú puedes pedir libros por vía electrónica también. ¿Ah? Estamos llenos de estas cuestiones y de distinta índole, ¿ah? Llenos de estos proyectos, y hay también proyectos que son proyectos, eso está muy fuerte hoy día, estos proyectos como individuales. ¿Ah? Esos proyectos como que lleva a cabo una persona y lo desarrolla en tal lugar, en tal ciudad, y en Santiago no se sabe nada de eso. Sí, ¿Ah? sí. Bueno, todo lo que... Perdón, Dale, no. vamos a ir cerrando, y hay algunas preguntas. La última idea que yo quería plantearles es que creo que hemos hablado bastante de la lectura, creo que es una entrada, ¿verdad?, a los problemas de lenguaje, pero a mí también me preocupa bastante la escritura, porque siento que la escritura, más allá de la escritura de la que hablabas tú, por ejemplo, una escritura de algún género literario que a mí me guste, que yo puedo hacerlo a lo mejor en un blog, ¿verdad? Cuando hablamos de la escritura más formal, ¿verdad?, más estructurada en un género discursivo, donde otro me va a leer, si estoy en la enseñanza formal, me va a evaluar además, siento que ahí hay bastantes dificultades, derivadas también de que la escritura es un proceso, que tiene varias etapas. Yo siento que hay varias cosas asociadas ahí, pero yo siento que los profesores de aula que tienen una gran cantidad de estudiantes, yo me pregunto cómo hacen ese proceso con 45 estudiantes. Un proceso en que tú le pides al estudiante que planifique, que investigue lo que va a escribir, ¿verdad? Que haga un primer borrador o que vaya escribiendo, que se acostumbre a revisar, a reescribir, luego lleguemos a un nivel de revisión, de socialización, de edición del texto. Entonces, siento que es una habilidad particularmente compleja el que una persona llegue a producir un texto como le gustaría producirlo. Siento que hay un proceso ahí que es largo, y usualmente los profesores, yo siento que no damos abasto para acompañar a todas las personas que están, ¿verdad?, en una cierta clase. No sé cómo lo ven. Hay algunas preguntas, así que ojalá en un rato más podamos abordar algunas preguntas. No, yo creo que desde el currículum también ahí se incorporó fuertemente ese proceso de escritura, fue uno de los puntos, yo me acuerdo perfecto, bueno, yo como desde fuera, pero veía que el proceso de la escritura, que era bastante extenso y creo que quedó de esa manera en el currículum. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, por un lado pienso que para escribir también hay que saber de algo, digamos, o sea, pasa por lo mismo. A veces yo me he topado haciendo clases a chiquillos que finalmente no saben, no tienen de qué escribir, digamos, eso es un punto. Segundo, falta mucho en la ejercitación en la escritura. Y por tanto uno se ve con debilidades como grandes. Nosotros, por ejemplo, yo estoy también aquí haciendo clases en un seminario de investigación donde estas jóvenes que están terminando educación parvularia tienen que escribir su tesis de cierre, ¿no es cierto?, que es una tesis cortita, pero ellas se sienten con una debilidad enorme cuando preguntan, bueno, ¿cuántas páginas voy a tener que escribir? ¿Y cómo voy a escribir esto? Entonces, cuando tú hablas de que existen los conectores, los párrafos, cómo se une un párrafo con otro, entonces, bueno, ahí tú te das cuenta que en Chile también tenemos una debilidad general, que creo que también tenemos algunas evaluaciones que muestran que nuestra escritura es deficiente. No sé cómo viste tú ese proceso del currículum. Incorporamos escritura, y ahí de nuevo hay más de una manera de ver. Ya. Porque de un lado, cuando uno ve como el campo de la escritura académica, existe toda una tradición que ya surge con los trabajos en la década del 80, los famosos trabajos de Hayes y Flower, ¿ah? Y luego, bueno, siguieron haciéndose más, en que la escritura comienza a verse como un proceso. Entonces, esta idea de que la escritura quiere como un proceso. Yo creo que un problema es, claro, la veo como un proceso, y entiendo que es un proceso, ¿ah? Y es un proceso recursivo, o sea que yo puedo diseñar lo que voy a escribir, avanzo, pero luego al avanzar puedo volver a rediseñar. O sea, no es un proceso lineal, hay como grandes líneas, ¿no? Normalmente uno corrige mucho al final, no corrige tanto al principio, qué sé yo, ¿ah? Pero no es que sea una linealidad, el proceso como que vuelve sobre sí mismo, ¿no? Yo me acuerdo que el famoso premio Nobel de Física, Murray Gell-Mann, que en un libro, digamos de divulgación, insisto que yo no voy a estar leyendo Murray Gell-Mann cuando escribe de física, pero bueno, es un libro de divulgación de Murray Gell-Mann. Entonces Gell-Mann escribía el prólogo de ese libro,
El libro sobre los sistemas complejos. Entonces, escribiendo el prólogo del libro, Gell-Mann, que obviamente tiene un pelo de tonto, o no tenía, no sé si esté vivo todavía Murray Gell-Mann, pero ¿verdad? Él escribía que mientras se había dado cuenta que la escritura de un libro era un proceso complejo. O sea, que entraba dentro de la categoría de sistemas complejos. Entraba dentro de la categoría de los sistemas complejos. Entonces, claro. es bien interesante, porque él dice, mira, estoy escribiendo un libro sobre sistemas complejos, y me doy cuenta que el hecho de escribir el libro en sí mismo es un sistema complejo. Claro. Bueno, entonces, está esta idea. De ahí sí ya se ha desarrollado mucho. Ahora, no solo es un proceso además social. Nosotros en el mundo real, cuando escribimos en el ámbito académico y profesional, escribimos con otros. Lo común es que uno escribe con otros. Y para otros. Y para otros. Que a veces a uno se lo olvida. Para una audiencia. Exactamente. O sea, esa cuestión es cada vez más importante y va tomando un papel cada vez más relevante además en la sociedad. Pensemos, por ejemplo, en todo el movimiento del lenguaje claro que hay hoy día en los tribunales de justicia, en el sistema administrativo del país, que le está pidiendo a los funcionarios públicos, a los jueces, a los funcionarios de la Contraloría, etcétera, que escriban documentos claros. Eso no existía hace 15 años, y que hace 15, hace 10 años, eso no existía, y hoy día está esa exigencia. Entonces, la necesidad de escritura académica y profesional es cada vez más importante. Pero junto con eso, está el problema de nuevo, volviendo a James Bourdieu, decir, hacer y ser, está también la escritura como una expresión de tu identidad. El momento en que tú, como dice en inglés, está este concepto de la voz, ¿no? De la voz, o sea, cómo la persona que escribe encuentra una voz propia cuando está escribiendo y cómo desarrollamos eso. Una identidad discursiva. Que en el fondo es una identidad discursiva que es un poco distinto al otro camino. Entonces, claro, que sería un poco más espontáneo, más había libre, que ver un más poco, creativo, ¿no? Con lo de la voz en ese momento no nos fue tan bien, pero, o sea, a mí no me fue tan bien, yo la defendí, tenía una discusión interna ahí con algunas de mis amigas de ahí, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero yo creo que, yo no he revisado mucho, pero creo que en el último tiempo tiene que haberse avanzado un poco, en las últimas veces, porque una colega mía, la Soledad Concha, tiene muy fuerte eso y ha estado trabajando en un último ajustes curriculares. Y ella tiene muy metida esa idea, y ojalá que se logre poner esta idea de cómo tú expresas tu identidad, que también es muy importante, y que se vincula mucho con la creatividad. Allí mismo, ¿no? Y ahora yo creo que de nuevo el profesor tiene que, así como tiene que ser un gran lector, tiene que escribir. Tiene que escribir, sí. Tiene que ser alguien que tiene que tener, si es profesor de lenguaje, ¿no? O sea, tiene que gustarle. Pues, uno se dedica a estudiar, a ser profesor de castellano, no sé, de lengua, porque te gustaba leer y te gustaba escribir. Y uno ya sabe, bueno, ya no soy García Márquez, ya, bueno, todos pasamos por eso. Pero escribirá, ¿no? Entonces, tener la experiencia propia también, ¿no? Eso. Bueno, tenemos algunas preguntas de distinto tipo. A ver, voy a partir por la primera. Dice, en la cultura de emoticones y emojis, consulta a ustedes, ¿cómo se observa por vuestra parte el devenir de la lengua y cómo la educación se hará cargo del aprendizaje cuando los estudiantes se formen más en las redes sociales que en el aula? Gran pregunta. Hay un libro que es del 2019, se llama Because Internet, del autor es McCulloch, Gretchen McCulloch, Gretchen me parece que es el nombre, McCulloch, ¿no? Y ella indaga sobre el lenguaje de Internet. Y volviendo a ideas muy antiguas, incluso las ideas de Eugenio Coserio, lingüistas tradicionales, las personas aprenden estrategias discursivas que son propias de los géneros y las áreas y los dominios discursivos en los que están. Entonces, el estudiante, es que lo que pasa es que ¿por qué aparece el emoticón y el emoji? Bueno, porque si yo le escribo por chat a un amigo mío una ironía, yo no puedo tener entonación irónica. No puedo. No me puedo extender como me podría extender en una carta, ¿bien? De modo que le entendiera que hay un tema, ¿no? Porque es una línea. Claro. No tengo, ¿qué hago? ¿Cómo le comunico que es una ironía? Le pongo un emoji con un guiño. Y se soluciona. Y se solucionó. Y ese emoji con un guiño no es muy distinto al patrón prosódico que yo utilizo cuando hablo para indicarle, o algún otro recurso corporal, que puedo utilizar corporal
o gramatical, léxico, si tengo más tiempo y más distancia. O sea, de alguna manera hay que pensar también que el lenguaje escrito de Internet, los chats tienen un tema que es bien interesante, y es que tú debes escribir, pero en condiciones que se asemejan mucho a la oralidad. Entonces no es casual, porque las condiciones de circulación de esa escritura se parecen a la oralidad, no se parecen tanto a la escritura tradicional. Dice que nosotros normalmente pensábamos que la carta personal, la carta que yo escribía, cuando se escribían cartas, siempre se dijo, la carta es una forma de conversación, ¿no es cierto? Uno lee, uno lee las retóricas clásicas, ¿no es cierto? Y la carta siempre aparece, ¿no es cierto?, como un tipo de, una forma de conversación. Demetrio dice, ¿no?, en su libro sobre el estilo, ¿no?, que la carta se parece, pero que no es tan parecida. Está toda esta discusión, ¿cuánto se parece la carta a la... ¿Ah? Pero y los estudios muestran que cuando la gente, no sé si todos, pero varios estudios mostraban que cuando las personas escribían cartas trataban de no estar revisándola mucho, porque se iba la fluidez y la emocionalidad que estaba involucrada. ¿Ya? Pero igual tenía cierta distancia. Piensa que tienes que responder el chat inmediatamente. Entonces necesitas otros recursos, que son recursos de la oralidad, que son todos estos recursos gestuales y corporales, y tienes que volcarlos al chat. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Son muy expresivos. Claro, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos los seres humanos? Porque los seres humanos somos maravillosos. Se resolvió un problema comunicativo. ¿Cómo? A través de los emojis, de los emoticones, incorporándolos inmediatamente. O sea, entonces, el punto es que el estudiante entienda que eso es para esta comunicación, en nuestra cultura, no para un informe de la universidad. Pero no para un informe. Del colegio. Ahora, a lo mejor con el correr de los años, a lo mejor esto va a ir cambiando. Vaya uno a saber. Digamos, bueno, eso, no quiero hacer ningún comentario cotidiano, pero nadie nunca tiene clavado digamos, la rueda de la fortuna nunca está clavada. Esta cosa puede ir cambiando, ¿no? Esto puede ir cambiando con el tiempo. O sea, qué sé yo, que a lo mejor en 20 años más nos van a llegar informes con algún emoticón por ahí, no sé. No lo sé, ¿no? Yo creo que no, porque hay una tendencia, digamos, más conservadora, pero no sé, a lo mejor en algunos textos en que no está, a lo mejor sí van a penetrar ciertos dominios. No creo que el dominio judicial se preste mucho administrativo, por supuesto. Exactamente. Bueno, tenemos otra pregunta, un profesor universitario que dice, como experiencia directa en docencia en cursos de lectura y escritura académica, se advierte que las y los estudiantes no han logrado desarrollar ciertas habilidades básicas del lenguaje, desde la ortografía hasta procesos más complejos como la sintaxis y los procesos inferenciales, tampoco están debidamente instalados. ¿Cómo abordamos este problema? Sí, son como varios problemas. Son varios problemas. Son varios problemas, digamos, yo creo primero que respecto a la inferencia, la lectura tiene que ser una lectura que potencie los procesos inferenciales, y hay métodos para eso. Eso se ha estudiado desde la década, por lo menos desde la década de 1980, se viene estudiando cómo tú puedes desplegar, ¿no es cierto?, cómo tú le enseñas al estudiante que tiene que estar preguntándole al texto. Incluso hay métodos de modelamiento que siguen como esta lógica vigotskiana de que primero yo modelo, el otro se aproxima en la zona de desarrollo próximo. Hay métodos de ese tipo, y la idea es que eso debería aplicarse claramente en la escuela. Yo tengo la impresión, pero de nuevo no quiero ser injusto con los profesores de colegio para nada, porque a lo mejor estoy diciendo una tontera, pero yo las veces que trabajé haciéndole clase a profesores de colegio, más de una vez, cuando les pedía que hicieran actividades, lo que me sorprendía era lo rápido que iban avanzando. O sea, me sorprendía la rapidez con la que, no digo todo, a lo mejor estoy tonteando, pero en algunos casos, a veces era mucha la rapidez. O sea, como que no te detenías en el texto. El tiempo que se requiere para poder generar ese proceso. Claro, porque yo puedo leer un cuento, y lo puedo leer en 3 minutos. ¿No? Hay un chiste de Woody Allen, bueno, Woody Allen está cancelado, pero bueno, hago la mención, pero de todas maneras, ¿no? Muy bueno. Está en una de las películas, entonces Woody Allen dice, mira, está en una fiesta y le dice a los amigos, mira, siempre lo cuento en clase, seguí un curso de lectura veloz. Sí, mira, anoche me leí La Guerra y la Paz. Sí,
¿Y de qué se trata? Mira, eran unos rusos que estaban en guerra con alguien. O sea, claro, tú te puedes leer un cuento rápido, pero claro, necesitas tiempo para ir viéndolo con detención. La sensación que tengo yo es que cuando uno, de hecho hicimos esa experiencia me acuerdo con un cuento, con un curso de profesores de enseñanza básica, con un cuento de Baldomero Lillo, ¿ah? No me acuerdo cuál era, de los de Subterra. Lo leímos rápido, pero después dijimos, bueno, paremos, vayamos. Y de pronto era como que el cuento empezaba, era como que tú veías como que se iba ahondando todo, como que iba, había una profundidad que empezaba a aparecer y que no había aparecido antes. Pero eso requería un tiempo, y eso respecto a la inferencia. O sea, sí. hay metodologías para sí. enseñar y hay que darle tiempo a esas metodologías. Sí. Eso respecto de las inferencias. Respecto a la sintaxis, bueno, de eso podría hablar, no sé, otras personas, digamos, ¿no es cierto? Pero, qué sé yo, pero hay trabajos de lo que llaman sintaxis funcional. O sea, en el fondo, ¿de qué modo la sintaxis está al servicio de los procesos de escritura y de lectura? Y en el fondo, no una sintaxis pura. Yo sé que a veces para uno como profesor de colegio puede ser bueno tirarle al estudiante un análisis gramatical porque te los tiene a todos callados, ¿no? Y que estén callados ya es una cosa importante, digamos, no es menor, ¿no? Que estén callados. Al menos un rato. Un rato callado puede ser importante, pero está esta idea de la sintaxis funcional para los procesos de lectura y los procesos de escritura. Y entonces, trabajar esos problemas de escritura, ¿no? Y respecto a la ortografía... corrección. Mira, lo que sabemos es que nosotros tenemos varios sistemas de memoria, pero un sistema de memoria es el que tiene que ver con los procedimientos. Y el sistema de memoria es el que funciona en los aprendizajes que implican habilidades. Pues si yo quiero tocar un instrumento musical, esa es una habilidad. ¿Ya? Y cuando yo aprendo habilidades, o sea, cuando despliego procedimientos, la regla de oro es la práctica. La práctica. No hay otra. No hay otra. O sea, no es que tú entiendas de qué va la ortografía, no es que tú entiendas la teoría de la guitarra, que también tendrás que entenderla si es que quieres ser un concertista, por supuesto, ¿no? Y tendrás que, y eso es fundamental, pero tienes que practicar horas de horas, y yo creo que ahí no hay, y yo creo que lamentablemente, yo no sé en los colegios, pero muchas veces en el discurso, digamos, hay como un discurso que desprecia esto, como que lo ve como algo menor, pero realmente tú no puedes desarrollar habilidades si no hay práctica. Practicas. Si no tienes una práctica regular. Además sabemos que la práctica regular y constante tiene mejores efectos que la práctica intensiva e irregular. Y eso se sabe desde el siglo XIX, desde los trabajos de Ebbinghaus. O sea, o sea, no es que estemos diciendo nada nuevo. Entonces, practicar, yo creo que hay un tema que, vía corrección, vía práctica. La práctica, lamentablemente, el tipo que toca el piano tiene que pasar horas. 1000 horas, dicen, para ser un experto. 1000 horas, un violinista. O sea, Maradona no habría sido Maradona si no hubiera pasado las horas que probablemente pasaba. O sea, el tipo era brillante, pero con toda probabilidad, si él no hubiera pasado las horas que pasó, las noches que tiene que haber pasado jugando cuando ya se había ido el sol y tiene que haber seguido jugando, jamás habría llegado a ser Maradona. Habría sido un tipo que era bueno para la pelota, que tenía habilidades. Entonces, la práctica constante, rigurosa, yo creo que para las habilidades es una clave, sí. Estimado Guillermo, María Jesús, estamos pasados de tiempo. Se nos hizo tan corto. Se nos hizo corto. Les agradezco mucho su participación, especialmente a ti, Guillermo, que eres invitado de hoy. Gracias. Así que gracias, también agradecemos a todas las personas que nos estuvieron viendo. Quedaron algunas preguntas, no pudimos abordarlas todas porque nos habríamos demorado más. Así que gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Guillermo, por la visita. Muy bueno. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias a todos.